Muy buenos días, hermanos. Estamos en la presencia de nuestro Dios y hoy queremos alabarle en espíritu y en verdad, recordándonos verdaderamente que este domingo, que es día del Señor, es día de entregarle al Señor todo nuestro sacrificio de alabanza. Y quisiera leer para vosotros en el Salmo, el capítulo 36, versículos 6, versículos 5, 6 y 7. Dice así: Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuida de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Nuestro Dios es un Dios incomparable. Nadie es como Él. Así que alabemos al Señor hoy en espíritu y en verdad. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta. Has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta. Has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu luz. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Tú das sentido
has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso y cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daré.
Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Buenos días, hermanos. Más un día nos toca predicar desde internet y no podemos estar todavía en el templo debido a esta nevada que es preciosa, pero trae consigo muchas otras cosas y muchas dificultades, ¿verdad? De todas maneras, el Señor es el mismo y Dios está con nosotros y la iglesia somos nosotros. Así que vamos ahora a meditar y vamos a pensar en nuestro texto de esta mañana que está en el libro de Hechos en el capítulo 16. He intitulado el tema y la predicación como Dependiendo del Espíritu Santo. Como introducción, quisiera recordar que estamos hablando de Pablo y Silas ahora en su comienzo del segundo viaje misionero. Cruzando las montañas de Tauro por Cilicia, los dos viajeros, Pablo y Silas, llegaron a Derbe y luego a Listra, lugares que ya también habían sido evangelizados en el primer viaje misionero. En Hechos, nosotros podemos ver esto en el capítulo 16, versículos 4 a 5, cuando dice así: y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los observaran. Así pues, las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían
en número cada día. Ellos tenían una misión, si os acordáis, y deberían hasta ahora traer la recomendación de la iglesia de Jerusalén y también fortalecer a los hermanos en la fe, algo que hicieron, y vemos cómo Dios bendecía y las iglesias por donde pasaban eran fortalecidas y crecían en número de convertidos. No se dice nada de lo que pasó en Derbe, pero sí en Listra nos recuerda y nos habla de la interesante entrada de Timoteo al equipo del apóstol Pablo. Timoteo es el primero de la segunda generación mencionado en el Nuevo Testamento. Su mamá Eunice y su abuela Loida se convirtieron en creyentes y fielmente influyeron en él. Hay una frase que quisiera comenzar ahora para destacar a los hermanos. Mirad, nunca subestime las consecuencias a lo largo o a largo alcance de enseñarle a un niño a amar al Señor desde pequeño. Timoteo fue enseñado desde pequeño y ahora está en el ejército del Señor, en el equipo del apóstol Pablo. Muy bien. En Hechos capítulo 16 versículos 6 a 10 dice: viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Y yendo a Misia, intentaba ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, atravesando Misia, bajaron a Troas. Y se mostró a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para proclamarles el Evangelio. Hechos 16, versículos 6 a 10. El Espíritu Santo es quien ahora ejerce el ministerio de guiarnos. Como creyentes debemos permitir que Él pueda ejercer en nuestra vida la función para cual Él está. Y no debemos subestimar ni quitarle importancia, pues su presencia es vital para la vida de todo creyente. Pensando en ese aspecto y en la guía del Espíritu Santo, en el texto quiero destacar 3 puntos. El primero es: dependa del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Isaías 61, 1 a 3, el texto de la profecía, nos dice lo siguiente: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Isaías 61, versículos 1 a 3. En ese texto, o cuando veo este texto, resuenan en mis oídos cuando él fue leído por nuestro Señor Jesucristo. Jesús afirmó en aquel día en la sinagoga que esta profecía se había cumplido. En esta declaración estaba su misión, la misión de su pueblo y de su iglesia también: predicar el Evangelio a los pobres, de sanar los corazones rotos en pedazos, de predicar libertad a los cautivos y de recuperar la visión a los ciegos. La misión de anunciar el año aceptable de salvación, la revelación de gozo pleno,
de justicia, de juicio y de una iglesia como árbol de justicia y plantío de Dios. Qué interesante y qué visión más preciosa tiene el Señor de su pueblo y de su iglesia. Así que consideremos una frase que quiero dejar para que penséis. Pero el unigénito Hijo de Dios no vino para ser el único Hijo, sino para ser la semilla de incontables hijos e hijas de Dios en esta tierra que actúan bajo su dirección. Toda la vida de Jesús está ligada a la acción del Espíritu Santo, aún en su propia muerte, como podemos ver en Hebreos capítulo 4. En Hechos 1:8, un texto muy conocido de todos nosotros, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es el punto central para nuestra vida. Necesitamos de este poder, necesitamos de su presencia, de su guía. Él es realmente el que tiene el poder. El apóstol Pablo siguió fielmente las pisadas del Maestro, algo que nosotros también debiéramos vivir y seguir. Una frase que me hace pensar es que todo creyente necesita descubrir la vital importancia de hacer todo bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La vida cristiana es una aventura sobrenatural que empieza y termina con la presencia, obra y dirección del Espíritu Santo. Él es quien nos engendra, nos bautiza, nos llena y capacita. Él nos guía a toda verdad, nos dirige, nos da poder para vivir la vida cristiana y realizar la obra de nuestro Dios. El segundo aspecto, después de depender del Espíritu Santo, es el siguiente. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Dice el texto de Hechos 16, 6-9, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En su viaje misionero, Pablo planeó un viaje hacia el norte, a Bitinia. Pero esta noche soñó con un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tuvo esta visión de parte de Dios. A causa de este sueño o visión, el apóstol cambió completamente de ruta, de dirección. Una frase a pensar es que los verdaderos cristianos buscan la dirección del Señor. Tienen puesta su mira y sus afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El texto de Colosenses 3:2 nos dice el propio apóstol Pablo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Espíritu Santo cerró la puerta 2 veces a Pablo, de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica debía tomar para anunciar el Evangelio. Luego, en su visión, a Pablo se le da una dirección definitiva y sus acompañantes obedientemente viajaron con él en dirección a Macedonia. El Espíritu Santo nos guía a buenos lugares, pero también nos aparta de malos lugares. Una frase que quiero que consideréis en esta mañana es que a medida que buscamos la voluntad de Dios, es importante
saber qué quiere Dios que hagamos y dónde quiere que vayamos. Pero también es importante saber qué no quiere Dios que hagamos y dónde no quiere que vayamos. Muy importante considerar esto porque Isaías ya nos revela en el capítulo 55, versículos 8 a 9. El Señor dice, porque mis caminos no son vuestros porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 a 9. Tercer aspecto, después de saber también que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, es que en ese texto, en los planes de Dios, estaba Occidente. Macedonia está en la parte norte de Grecia, incluyendo las ciudades de Filipo y Tesalónica, donde más tarde el apóstol Pablo dirigió 3 de sus epístolas. Después de su llegada a esta colonia romana llamada Troas, que era puerto o el puerto principal de Misia, Pablo concibió la dirección divina a través de esta visión que tuvo. Viendo este hombre macedonio, esto que le rogaba animosamente que cruzara el mar y llevara el evangelio a Macedonia. Fue el ruego, no el deseo consciente del Evangelio, sino la revelación de la honda necesidad de salvación y de la terrible oscuridad espiritual de aquel pagano imperio romano de la época, que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo, lo hizo ver. Pablo está en condición de realizar su vocación original. Acordaros que él fue llamado para ser apóstol entre los gentiles, viniendo a ser el guía que ha de dirigir a los gentiles a Dios, el solo autor y creador de la redención de la humanidad, nuestro Dios. Una frase que considero es la siguiente: lo que especialmente nos afecta en este segundo relato es el hecho atestiguado 2 veces de que el Espíritu Santo se mostró operante de forma tan concreta en la elección del campo de trabajo. Había un lugar en concreto donde ellos deberían ir. Eso me recuerda Lucas capítulo 22, verso 42, cuando el Señor Jesús va a decir así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es perfecta. Nada supera, ni nadie, la voluntad de Dios, ni dónde llega esta perfecta voluntad del Señor. Y aun cuando Jesús estaba en ese momento tan difícil, lo que Él afirma es que la voluntad de Dios Padre es la que debe siempre primar y ser hecha en la iglesia, en tu vida, en mi vida, en medio del pueblo de Dios y en todo el universo. La iglesia del Señor se halla en cada situación bajo la dirección de este poder misterioso, humanamente incomprensible, pero una y otra vez experimentable en su acción. El poder del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Quizás uno no pueda ver al Espíritu Santo, pero cuando obedece lo que el Señor nos dice a través de su palabra, pues vamos a ser como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también vamos a ver una realidad muy grande, y es que el Señor nos cuida, nos guía y nos lleva a buen término y a buen puerto cuando estamos bajo su guía, bajo la voluntad de nuestro Dios. Este fue el gran paso en el mover del Señor para la propagación de su reino, y en ese caso aquí en Europa, que nos toca de lleno, ¿verdad? Esto, aunque Asia era una provincia, el Señor los lleva
para una región mucho más acerca de la Europa occidental, entrando ahora en Macedonia. Eso también nos explica la intención del Espíritu Santo de llevar a cabo esta guía particular en el mover estratégico de Dios, lo que requería que el apóstol y sus colaboradores se esforzaran de verdad y acción que hicieron de inmediato. Es importante descubrir cuáles son los planes de Dios, qué quiere Dios, dónde no quiere Dios, cómo hacer su voluntad en el lugar y en la forma en que Dios quiere. Quisiera concluir recordando algunas cosas para nuestra vida. Primero, después de recibir la visión enviada por Dios, ahora era necesario llegar a una decisión y conclusión. Quiero decir, ellos tenían que obedecer, y yo creo que obedecer para llegar a entender cuál era su significado, ejercitando una mente dirigida por el Espíritu y llena del Espíritu. Muchas veces nosotros no vamos a entender en muchos años y quizás en toda la vida todos los planes de Dios y todas las cosas que Dios considera cuando está haciendo su obra. Nuestra mente es más pequeña, muy limitada. Es más fácil obedecer, y cuando obedecemos, entonces poco a poco vamos entendiendo los planes de nuestro Dios. También el Espíritu Santo tiene muchas funciones. No solo nos convence de nuestro pecado, de la justicia y juicio de Dios, sino que nos da poder y reparte dones espirituales de acuerdo a su voluntad. Pero también nos consuela, no hay duda de esto. Nos enseña y nos guía y permanece en nosotros como un sello de promesa en nuestros corazones hasta el día que Jesús regrese. Pero uno de los papeles importantes del Espíritu Santo que no podemos olvidar es que el Espíritu Santo asume el papel de guía y consejero, guiándonos por el camino en que debemos de andar y revelándonos la verdad de Dios. Es necesario escucharle, es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso es importante llenarnos de él. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 a 12 dice así el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese texto dice muchas cosas y quisiera dejar solamente algunas. Primero, el Señor nos dio su Espíritu y su Espíritu conoce todo de Dios y todo de nosotros y nos revela la voluntad de Dios. Nos guía a cosas que quizás ni siquiera ojo vio ni pasó por nuestra mente. Y nosotros tenemos a este Espíritu que proviene de Dios, el cual está para que sepamos la voluntad de Dios. Así que si tú no sabes la voluntad de Dios, igual que yo, si no la sé, estamos en pecado. Porque Dios revela su voluntad, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Algo está pasando que impide que nosotros conozcamos, entendamos y oigamos la voluntad. No hay nada más precioso e importante que el privilegio de escuchar y recibir de Dios la revelación necesaria para seguir hacia la meta en su obra como colaboradores del Señor.
no negligencie, ni tú ni yo, no seamos negligentes al escuchar la voz de Dios, a obedecer la dirección de Dios. Y aun cuando no entendamos, estemos dispuestos a ir como el apóstol Pablo y Silas, a donde Él nos guíe, donde el Espíritu nos guíe, y veremos la gloria de Dios. Lo veremos en los textos que siguen en la historia de este segundo viaje misionero. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga como individuo, como hermanos, pero también como iglesia, para que juntos sepamos y busquemos su voluntad, la voluntad de nuestro Padre, las estrategias de nuestro Padre, y hagamos lo que Él nos dice. Eso es para mí como siervo, pero es para ti como siervo, es para todos. Que Dios nos bendiga. Muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga, que tengamos una buena semana, que podamos servirle durante esta semana. No olvidemos quién es nuestro Dios, no olvidemos nuestra comunión con Él, y que nos podamos ver, si Dios quiere, el próximo domingo ya en el culto presencial, si así Dios nos permite. Oremos por nuestra nación, oremos para que esta enfermedad sea contenida, y también oremos por los enfermos, no solamente aquí, sino en todas las partes. Una buena semana y un grande abrazo. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Purifícame y lávame, renuévame, restaura.